Hola, hola, te doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Laura, pero también puedes llamarme Lulu, y si tienes alguna duda déjala en comentarios que estaré encantada de responderte. Vamos a empezar. Hoy vamos a hacer a Piolín y voy a empezar marcando un semicírculo muy largo, porque la cabeza de Piolín es lo que más se va a notar en este dibujo. Y voy a dibujar una línea diagonal partiendo este semicírculo. Esto va a marcar sus ojos, entonces voy a empezar a hacerlos desde la parte de arriba hacia abajo. Sus ojos son como una gota muy grande que se va a cerrar en esta línea que acabamos de dibujar. Voy a hacer el ojo izquierdo y voy a intentar que sean prácticamente iguales, pero el ojo izquierdo nos va a quedar un pelín más alto que el derecho. Esto está bien porque así va a dar la impresión de que nuestro personaje está de lado. Ahora voy a hacer la parte interna del ojo, o sea la pupila, y lo voy a dejar marcado ya porque así visualizo muchísimo mejor el personaje. Ahí. Y continúo, ahora que ya tengo los ojos, marcando su pico, justo en medio de ellos, y va a llegar hasta la parte de abajo del ojo derecho. Cerramos la parte de abajo del pico y ya le voy a hacer la parte de adentro. La relleno para darle profundidad y voy a sacar la parte de abajo como el labio o el pico de abajo, así. Y ahora que tengo el pico y los ojos, puedo posicionar el hombro para continuar haciendo el personaje. Posiciono el hombro, cierro su cabeza con él hacia arriba, lo voy a bajar un poquito más y ahora cierro la otra parte de la cabeza. Y ya pues puedo hacer el moflete y bajarlo hasta que el moflete gira mucho. Es como una C muy abierta y que se alarga. Y ahora saco el moflete derecho y ya tiro de la línea de la cabeza hacia arriba para cerrar la cabeza. Así. Desde el moflete izquierdo empiezo a sacar su otro brazo y ya cierro la espalda. Y ahora voy a empezar a rellenar con color amarillo y este personaje lo voy a trabajar entero con acrílicos. Solamente voy a utilizar colores acrílicos de los que hablamos siempre, que se compran en la librería y demás. Voy a extender muy bien este color para que no se quede la capa como rugosa. El pincel, cuando lo uso, trabajo con él húmedo. Lo limpio en el agua, lo deposito un poco en la servilleta para que se quite el exceso de humedad, pero se queda húmedo, no seco el pincel. Tiene que estar húmedo para trabajar, por lo menos yo trabajo muchísimo mejor, para que la pintura quede pues como más lisa y más fluida y sea más fácil rellenar. Ahora voy a rellenarle el pico, que para el pico utilizo un poco del amarillo que estoy utilizando para el personaje y un poquito de naranja, para hacerle un tono más anaranjado. Añado un poquito de blanco al amarillo y empiezo a darle la segunda capa ya dándole dos tonos, un tono más oscuro y un tono más claro. El más claro lo voy a utilizar en las zonas donde más le da la luz, que en este caso va a ser la parte derecha. Y el tono oscuro lo voy a utilizar en la zona más izquierda y más externa del personaje. También va a tener color claro aquí en el centro, como si le estuviera dando la luz. Pero esto es un poco opcional, lo podéis hacer como queráis o imitar este. La cuestión es utilizar dos tonos de amarillo, uno más claro y otro un poco más oscuro, para darle un poquito de profundidad al personaje y que aparente pues un poco más natural. Para trabajar los dos tonos, si os dais cuenta, suelo dejar un espacio entre ellos, y ese es el espacio que con el pincel húmedo voy difuminando. El espacio puede ser más pequeñito o más grande, depende de lo que quiera que se marque la sombra. Por ejemplo, aquí es muy poquito porque quiero que se marque muy bien un hombro con otro. Con un pincel más fino y el tono azul bebé voy a rodear la pupila rellenándola, o sea, tapándola un poquito. Esto lo hago para que se note el círculo completamente del color. Y ahora con el blanco voy a rellenar todo el espacio que queda en el ojo, ya teniendo un poquito más precaución de no meterme dentro del espacio azul que acabo de dibujar, o sea, bueno, de rellenar. Ahora repaso un poquito el pico para que tenga más color, o bueno, esté el color más definido. Y voy a empezar a repasar todo el contorno. Esta vez estoy trabajando también con acrílico. Y entonces lo que estoy haciendo es trabajar con el pincel bastante húmedo
para que no me pase, pues por ejemplo lo que veis ahí que me acaba de pasar, que es que me salí porque la línea era un poco más gorda de lo que tenía que ser. Trabajar con el acrílico para mí es mucho más complicado que con el gel, pero como veis, siempre que os pasen cosas como las que a mí me acaban de pasar, se pueden solucionar cubriendo nuevamente con el color. Entonces pues tampoco hay mayor problema. Lo único que es, para mí hacer líneas finas, contornos y demás, lo suelo hacer siempre con el gel paint. Pero como quiero demostraros que se puede hacer con el acrílico y además salir de mi zona de confort, pues hoy lo voy a hacer con acrílico. Siempre el pincel, utilizo el pincel muy húmedo y con la pintura muy líquida cuando estoy haciendo el contorno, ojo, no cuando hago el personaje. Pero ahora que estoy haciendo pues el contorno, me gusta trabajar con el pincel muy húmedo y la pintura muy líquida, para que sea más fácil. Hago pinceladas muy rápidas e intento trabajar con la parte más fina del pincel, rápido y movimientos muy fluidos para que la pintura no se quede como depositada ahí malamente, sino que fluya. Ahí le hice las líneas de la espalda, que como veis son los dos brazos los que vamos a marcar, y de ahí saldría la cola y las manos, que solamente le puedo hacer la parte de arriba. Acabo así un poquito el brazo para que se note y la parte que nos queda por fuera sería su barriga. Le voy a dar un poquito de sombra aquí por la mano para que se note un poquito más y ya le hago las cejas. En esta voy a intentar girarme un poquito para no taparos, así. Y con muy poquita presión hago el contorno del ojo. Aquí prácticamente paso por encima como si no quisiera tocar la pintura y la tocase sin querer, muy suavito. Porque además con el acrílico ya os digo que me cuesta más hacer las líneas finas. Entonces muy despacito. Hago las pestañas también. Si queréis tener una referencia para las pestañas pueden ser las cejas. Vamos a hacer una que no llega a tocarla y dos que sí. Así. Y ahora acabo de rellenarle la pupila y listo. Con un poquito de blanco, bastante líquido, le voy a dar un poquito de luz y voy a hacer lo mismo con un poquito de rojo, mojando el pincel tal cual lo tengo, con un poquito de rojo para la boca, para darle también como un poquito de luz. Y ya está, le pongo el top y ya tendríamos acabado nuestro personaje. Espero que os haya gustado, si lo hacéis porfa etiquetarme y nos vemos en el siguiente.